Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar participando de la segunda edición de la Universidad Popular Asturiana, Utopíes Asturianes. Gracias también a quienes nos acompañáis en streaming. Es muy de agradecer también con el día tan bueno que hemos tenido, que muchas de vosotras llevéis aquí todo el día y hayáis elegido acompañarnos en este espacio, los desafíos del partido Movimiento de la Izquierda Mundial. Entre los muchos desafíos hay uno que me parece importante y es conseguir que las personas entendamos que tenemos el deber como sociedad de acompañarnos mutuamente en cada lucha. Porque ese sentirnos arropadas es fundamental en aquellos momentos en que nos flaquean las fuerzas. Ese sentirnos arropadas nos va a ayudar a coger impulso y poder avanzar hasta llegar a la utopía de la justicia social. Necesitamos organizarnos, formándonos y también, después de esa organización y formación, entender que solo desde la lucha colectiva vamos a ser capaces de hacer frente común a esa ultraderecha oscura y rancia que se empeña en no dejarnos avanzar. Y hablando de este arroparnos y solidarizarnos con las diferentes luchas, me gustaría que mañana nos solidaricemos todas y todos y arropemos a la familia de Paz Fernández Borrego, vecina de Gijón, asesinada en febrero de 2018. Su asesino ha recurrido y el Tribunal Supremo ha admitido ese recurso para que le bajen la condena. Por tanto, mañana tenemos una cita en los juzgados de Gijón a las 7 de la tarde. Y bueno, sería muy importante que ahí estemos todas y todos sumándonos, no solo a la familia de Paz, sino también a todos los movimientos de la izquierda y al movimiento feminista que ha llevado esta lucha adelante. Bueno, sin más, paso a presentar al compañero Juan Carlos Monedero, que no necesita tampoco mucha presentación. Impresentable. Cofundador de Podemos, profesor de Ciencias Políticas y director del Instituto 25M. Luego conectaremos con compañeras y compañeros de otras latitudes, como Alba Donají, de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional en México, con Pablo Gentili, que ha sido asesor de diferentes líderes políticos en Latinoamérica, y también lo fue de nuestro exsecretario general y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, y también con Karina Oliva, de Comunes de Chile. Juan Carlos, cuando quieras. Gracias, Alejandra. Pues nada, gracias por, como bien decía Alejandra, por estar aquí un domingo, pudiendo estar en misa. No quiero empezar sin recordar una frase de mis favoritas, después de escuchar a Gerardo y a Rafa, de Talleyrand. Talleyrand era el ministro de Asuntos Exteriores con la Revolución Francesa, con Napoleón, con el Directorio, con Robespierre, un tipo muy canalla, un noble, muy cara dura, pero muy listo, que en las peleas allí de la Revolución Francesa dijo: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Y nos los mandaron para acá, pero bueno. Yo voy a empezar dándole la palabra a las compañeras y compañeros de América Latina. La charla de hoy es sobre el Partido Movimiento. Quiero que hablemos de nosotros mismos. Quiero que nos preguntemos acerca de nuestras dificultades y con algo que para mí es muy importante. Y es que nos demos cuenta de que lo que nos pasa no nos pasa solo a nosotros. A veces pensamos que todo lo que nos ocurre por nuestra malhadada historia, por lo que nos han contado los compañeros y compañeras, ¿no? Sobre todo desde el siglo XIX, la Primera República, que asusta tanto a las élites, y que con la restauración de Cánovas del Castillo y la Constitución de 1876 establecen un núcleo que es monárquico, al rey le dan las Fuerzas Armadas, es bipartidista para en ese juego turnista que no haya ningún tipo de riesgo, son centralistas para evitar que sectores, ¿no?, con tensiones también populares por una mayor industrialización pongan en peligro el control del poder. Están a favor, por supuesto, de la Iglesia, de confundir Iglesia y Estado, y están a favor de un capitalismo clientelar.
Y fijaos que frente a eso se constituye en España, como bien han contado, la alternativa. Si ellos son monárquicos, nosotros somos republicanos. Si son centralistas, somos federalistas. Si son bipartidistas, somos demócratas. Si están a favor del ejército que intervenga en lo civil, somos pacifistas. Si ellos son católicos, nosotros defendemos el laicismo del Estado. Y si están a favor de un capitalismo clientelar donde sus negocios no tienen que ver con su desarrollo competitivo, sino con la cercanía de la corte, nosotros defendemos el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Y fijaos, lo planteaba Rafa, la importancia del 15M. Si es que en el 15M se les dinamita toda esa estructura. El rey tiene que salir con esa frase brillante. Al parecer la grabó 2 veces por la dificultad del mensaje, de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, que como sabe cualquiera que haya estudiado poesía, tiene una intrínseca dificultad para memorizar. Resulta que el 15M expulsa a la monarquía, rompe el bipartidismo, mete en la cárcel a los partidarios de esta monarquía corrupta, a los Rato y compañía, deja claro que hay, fijaos, un ejército demócrata que va a tener su máxima expresión con un GEMAT, un jefe del Estado Mayor que se viene con nosotros a Podemos. Señalamos la separación entre la Iglesia y el Estado y defendemos una España federal que permita en esa plurinacionalidad articular una democracia diferente en España. Por eso, fijaos, el 15M es tan importante y por eso también cuando llega Podemos supone un golpe radical a lo que ha sido el poder de las élites. Pero insisto, pese a eso, lo que nos pasa en España no se debe solamente a nuestro pasado, sino que ocurre en otros muchos países. Y que todas las dificultades que expresamos en el desarrollo del partido, que creemos que se debe solamente a nuestra idiosincrasia, la frase que más hemos escuchado los que hemos tenido alguna responsabilidad de Podemos, era cuando íbamos a algún sitio de España nos decían, aquí es que es diferente a los demás sitios, aquí es que es muy complicado. Fueras a un pueblo o al que estaba a 15 kilómetros del otro. Pero siempre pensamos que lo nuestro es lo más complicado del mundo. Bueno, eso pasa en todos los países del mundo. Las peleas internas pasan en todos los países del mundo. Eso que se plantea, que he dicho tantas veces, de darle un carguillo y verás cómo es Juanillo, pasa en todos los países del mundo. Eso que decía Andreotti, de que existen amigos del alma, existen grandes amigos, existen conocidos, existen enemigos acérrimos, existen superenemigos y compañeros de partido, ¿no? En esa proyección existe en todos los países. El sistema capitalista opera de manera similar en muchos lugares y las tensiones son similares. También es verdad que las estructuras sociales son diferentes y marcan también, por supuesto, diferencias. Pero quería, y por eso hemos invitado a estas 3 personas, a que nos cuenten sus experiencias de partido. Son diferentes. Pablo Gentili nos va a contar de la experiencia que él ha conocido de cerca de un PT, del Partido del Trabajo en Brasil, que dejó de escuchar los mensajes que le lanzaba la sociedad civil y no estaba escuchando lo que les decían. Conoce ahora, está en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el Ministerio de Educación y también conoce lo que ha sido toda la experiencia política con el peso del peronismo y la emergencia de lo que se ha llamado el K, ¿no? El kirchnerismo. Tenemos a Karina, buena amiga, que también ha vivido algo que para mí ha sido muy relevante, es un partido pequeño, pero que ha sido capaz de mantener toda la estructura viva de la institucionalidad de izquierda en Chile, que ha visto cómo el movimiento popular de alguna manera desbordaba a los partidos políticos, pero que han sido capaces de mantener, ya digo, pese a no ser el más grande ni el que tiene las caras más famosas, ha sido el más coherente desde mi punto de vista a la hora de tener una visión a medio y largo plazo que le ha permitido casi ganar la gobernación de Santiago de Chile. Y tenemos también con nosotros a una gran amiga, a dona Ají Alba, que es la responsable de la Comisión de Garantías, que diríamos nosotros, del partido que tiene como la misión de ser el referente de la reconstrucción de un partido movimiento en América Latina, que es Morena, el partido que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Y ella ha acompañado todo este proceso desde el comienzo y ahora tiene esa tarea importante. Entonces, antes de
hablar yo, quiero darles a ellos la palabra. Va a ser una charla breve, lleváis muchas horas aquí, así que vamos a ser todos realmente breves para que tengamos herramientas para estos 2 años que quedan hasta las próximas elecciones, que reforcemos el partido, porque esto es el corazón de lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Tenemos 2 años antes de las siguientes elecciones para reforzar la única posibilidad de que a la izquierda del Partido Socialista haya un partido que actúe como la columna vertebral del gobierno de coalición desde la izquierda. Y somos nosotros, no hay otra posibilidad. Tenemos una enorme candidata, que es Yolanda, que, aunque ella todavía está esperando tomar su decisión, nosotros ya la hemos elegido, como ha dicho Yone Belarra, o sea, el pueblo de izquierdas de este país ya la ha elegido. Vienen los fondos europeos, donde vamos a tener que pelearnos, a ver hacia dónde van. Tenemos que solventar los asuntos territoriales, ver qué ocurre, ¿no?, con los presos y con la gente que se fue fuera de España, de los independentistas catalanes. Tenemos el desafío de la extrema derecha que ha captado y capturado a la derecha, y tenemos la obligación, ya digo, de ser nosotros esa columna vertebral, porque si no lo somos nosotros, no lo va a ser nadie. Y no basta una enorme candidata para poder llevar a buen puerto una transformación progresista. Sin más, le doy la palabra a Pablo Gentili, gran amigo, profesor, acompañado a Dilma Rousseff, acompañado a Lula, estuvo aquí con nosotros, con don Pablo Iglesias, ahora está trabajando en el Ministerio de Educación, en el gobierno de Alberto Fernández, y es una persona que ha vivido desde abajo y que comparte con nosotros la necesidad del partido Movimiento. Así que no sé si estás por ahí, Pablo. Sí, estoy por aquí. Pues venga, Pablo, todo tuyo, te escuchamos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Un abrazo muy grande a todas las compañeras y compañeros de Podemos y de todas las fuerzas de izquierda que están participando de esta Universidad Popular Asturiana. Es realmente una alegría inmensa poder reencontrarme, aunque sea a la distancia, con ustedes. Asumí hace un poco más de un año un cargo en el área internacional de nuestro gobierno y suponía que iba a tener la oportunidad de, a partir de eso, viajar y encontrarme muchas veces con ustedes y también con compañeras y compañeros tan interesantes y que lideran procesos políticos tan importantes como Karina Oliva en Chile, esa inmensa dirigente de ese gran partido y de ese frente, los comunes, el Frente Amplio, el gran trabajo que han realizado y la perspectiva que tienen inmensa también ahora frente a las elecciones presidenciales en noviembre, con Donají Alba también, y ese extraordinario proceso que está viviendo México de la mano de Morena, ese gran partido Movimiento, y de su presidente Andrés Manuel López Obrador, y claro, con ustedes, con quien tuve la posibilidad de aprender tantas cosas mientras me desempeñaba como jefe de gabinete de Pablo Iglesias. Pero bueno, no viajé y la única forma de encontrarnos, ni yo ni nadie creo, y la única forma de encontrarnos es esta, por lo tanto es una inmensa alegría y quería compartir con ustedes 3 cuestiones que creo que son, por supuesto, problemáticas, dilemáticas. Aquí en la Argentina también lo han sido y lo son en Brasil, donde el año que viene se disputan unas elecciones presidenciales extremadamente complejas, donde esperamos elegir nuevamente a Lula presidente. Son 3 cuestiones, decía, que creo yo son comunes a la izquierda mundial y particularmente a la izquierda latinoamericana. Son los 3 grandes desafíos, creo, que tiene la construcción de un partido movimiento en la izquierda y los progresismos latinoamericanos, y en los cuales todavía tenemos mucho esfuerzo que realizar, mucho trabajo que llevar adelante. El primero, lo que podríamos decir, es el alma de todo partido movimiento y es el alma de cualquier proyecto emancipatorio de la izquierda y los progresismos, que es la territorialidad.
Esto que es tan fundamental y tan central, lamentablemente muchas veces lo hemos perdido por diferentes factores. La experiencia que nos muestra Brasil también nos lo ha demostrado de cierta forma, la experiencia en la Argentina, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y particularmente ahora en este contexto de pandemia que vivimos con el gobierno de Alberto Fernández, es que cuando asume el progresismo, la izquierda, hay un enorme esfuerzo por garantizar lo que la derecha no hace en el Estado, que es gestionar y administrar bien, con un criterio de justicia, con criterios de transparencia, con criterios de eficiencia democrática. Esto hace que las organizaciones se vuelcan a ocupar los cargos públicos, se distribuye responsabilidades en la estructura del Estado, pero las organizaciones quedan enormemente fragilizadas en su base, en su relación con la militancia, y comienza a resquebrajarse ese vínculo entre las organizaciones políticas que permitieron el triunfo electoral y la sociedad. Y sabemos que en política no hay espacios vacíos, los espacios se ocupan. En Brasil, por ejemplo, y ustedes ya lo conocen, lo hemos visto y es motivo de estudio, ha sido motivo de muchas reflexiones, como por ejemplo el papel de la Iglesia Católica, que en los sectores populares estaba fundamentalmente vinculado a la teología de la liberación, en los procesos de movilización popular, en las comunidades y núcleos de la Iglesia progresista, fue resquebrajándose y dejando lugar a esa religiosidad revolucionaria, emancipatoria de la teología de la liberación, a formas de religiosidad profundamente reaccionarias y conservadoras que fueron ocupadas por las iglesias pentecostales, con un enorme apoyo de Estados Unidos y del propio poder que estas iglesias tienen con sus propias empresas, que actúan en el campo productivo, comercial y también en los medios de comunicación. El triunfo de Bolsonaro tuvo muchísimo que ver con el lugar que ocuparon las iglesias evangélicas neopentecostales en los sectores populares. También con una derecha y una ultraderecha que, a diferencia del pasado, no busca refugio en los cuarteles, no busca, aunque a veces sí, pero no necesariamente, no busca refugio en sus mansiones, en los recintos cerrados por donde transitan los ricos y los dueños de los privilegios que niegan los derechos a las grandes mayorías, sino que ha comenzado a tornarse una derecha más preocupada por lo popular. Camina a las calles, visita nuestras chabolas, nuestras favelas, nuestras villas miserias, nuestros barrios populares, está presente con líderes que pertenecen a estos sectores, y parece también estar preocupada por los problemas. No solo del mantenimiento, o las cuestiones que tienen que ver no solo con el mantenimiento de sus privilegios y beneficios y de la gestión de sus empresas, sino con los problemas populares. No debemos olvidar que el el conjunto de galimatías que formaba parte de las expresiones de deseo que manifestaba Bolsonaro cuando se presentó a las elecciones presidenciales, o inclusive Mauricio Macri en la Argentina cuando gana la presidencia hace 6 años atrás, eran programas que interpelaban de forma claramente a los pobres, con un discurso de derecha que tradicionalmente ni en Brasil ni en la Argentina la derecha había tenido. El programa principal de Macri en la Argentina copiaba un programa del PT. El programa del PT se llamaba Hambre Cero, el programa de Macri se llamaba Pobreza Cero. Macri salió del gobierno con más de la mitad de los niños, las niñas y los jóvenes argentinos por debajo de la línea de la pobreza, pero su programa de gobierno claramente iba en esa dirección. Por lo tanto, la derecha va ocupando el territorio, y lo hace de diferentes formas. Primero, con una política de articulación con organizaciones de la sociedad civil. Como decía también, las iglesias, los núcleos comunitarios vinculados al evangelismo, pero no solo esto, sino a organizaciones que empiezan a trabajar de forma directa y vinculada a los sectores en situación de vulnerabilidad. Lo hace a través de los medios de comunicación, y lo hace también a través de 2 mecanismos que siguen siendo persistentes en nuestra región y que hacen de nuestra la región más violenta del mundo, que es la represión, las formas de violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, y también de las bandas delictivas que se asocian
a las propias fuerzas de seguridad pública o actúan en la disputa por el poder económico en los barrios sectores populares. También lo hace a través de una estructura jurídica que funciona de forma muy coherente, no solo para producir los procesos de lawfare que ya fueron ampliamente denunciados y que generaron nada menos que el golpe en Brasil, pero también la destitución y la persecución política de muchos de nuestros líderes, sino también a través de una estructura jurídica que claramente facilita estos procesos de dominación, que algunos no sé por qué misterio lo llaman blandos, y no tienen absolutamente nada de blandos porque son profundamente duros y naturalmente dilemáticos para la propia izquierda, porque ese espacio que anteriormente ocupábamos, hoy lo compartimos y en algunos casos lo hemos abandonado. Recuerdan ustedes, porque ya he contado muchas veces, que cuando Dilma estaba terminando su presidencia, por causa del golpe, mandó a hacer una encuesta que fue más bien un censo en todas las mujeres que recibían el programa Bolsa Familia, la Beca Familia, un programa de asignación universal destinado a transferir recursos, ingresos a las mujeres de los sectores populares, que alcanzaba más de 52 millones de personas en el país. La primera pregunta era si el programa Bolsa Familia había cambiado su vida. Más del 95% de las mujeres dijeron que el programa era dirigido a las madres, fundamentalmente a las mujeres dentro de los hogares. Más del 95% respondieron que sí, que el programa había cambiado mucho o muchísimo su vida. La segunda pregunta era por qué creían que esto había ocurrido. Más del 70% de las mujeres dijeron que esto había ocurrido gracias a Dios. Solamente el 5% dijo que esto había ocurrido gracias a la política, gracias al Estado, gracias a las decisiones de un gobierno. La pérdida del territorio tiene consecuencias funestas para la izquierda. El segundo gran desafío es el desafío de la construcción discursiva, narrativa, diría teórica, pero me da miedo decir teórica porque cuando uno dice teórico parece que uno estuviera pensando en algo que está alejado de la realidad. Pero para mí la teoría se nutre y nace de la realidad. Y además inspira nuevas realidades. Pero es el desafío de la formación, es el trabajo que están haciendo ustedes en esta Universidad Popular Asturiana. Ese es el desafío de construir discursos, de entender cuáles son los grandes problemas contemporáneos de la agenda pública regional, nacional y global. La izquierda mundial, el progresismo, los progresismos, particularmente en América Latina, tienen que hacer un enorme esfuerzo por trabajar en esta dimensión formativa, en esta dimensión de construcción discursiva y narrativa, porque también muchas veces la abandonamos. Y yo creo que hay un método para saber si algo es importante o no. Aunque quizás ustedes me lo puedan cuestionar, pero lo bueno para saber si algo es importante o no en política es saber si lo hace la derecha. Porque si lo hace la derecha, una tontería no debe ser, al menos para conquistar el poder. Porque si algo hace y ejercita la derecha es conquistar el poder. Y por lo tanto uno podría preguntarse qué es lo que hace que la derecha gaste millones y millones de dólares en think tanks, en centros de formación, en la producción de papers de 2 o 3 páginas donde se hablan de los principales problemas globales, y cuando un diputado o diputada de derecha, un medio de comunicación o cualquier persona en el mundo quiere saber algo, ellos tienen respuestas muy concretas, muy directas, muy bien comunicadas, muy claras acerca de lo que hay que hacer. ¿Sí? Si la derecha gasta tanto dinero en esto, por algo será. Porque es fundamental, además de conquistar el territorio, conquistar los corazones y las mentes de quienes tienen que transformarse en los sujetos reproductores de estas políticas de la derecha. Nosotros en la izquierda tenemos poquísimos think tanks o centros de política, una política de comunicación en general bastante lamentable, una enorme dificultad para transmitir ideas y tenemos prácticamente ausencia de espacios de formación que en general nuestros propios partidos no financian, no promueven, no garantizan, y piensan que la formación es más o menos, seguimos pensando que esto es más o menos como un ejercicio de evangelización que se garantiza en la medida en que cada uno de nosotros transmite lo que aprendemos de forma casi que voluntaria, sacerdotal, ¿no? Y así nos perdemos de 2 cuestiones que son fundamentales. Primero, de
construir sobre nuestra experiencia. El desperdicio de la experiencia, como dice Boaventura de Sousa Santos y como tantas veces también ha mostrado Juan Carlos en sus trabajos, es fatal para la izquierda. Todas estas experiencias inmensas que tenemos de lucha, de movilización, muchas veces no se traducen en ejercicios de reflexión que permitan sistematizar qué ha pasado, qué hemos hecho de bueno y qué hemos hecho de malo, qué experiencia podemos transmitir. Si nosotros, decía Juan Carlos, un partido como los comunes, un frente tan importante como el Frente Amplio en Chile, que se aproximó y se está aproximando a una situación electoral que puede ser inédita desde la dictadura de Pinochet en adelante, en todos estos años de décadas de democracia en Chile, necesita ser contada esa experiencia, necesita ser conocida, porque lo que ocurre es que en gran parte de América Latina y también, por supuesto, en España se desconocen estas experiencias. No se sistematiza lo que hacen nuestros gobiernos, pero tampoco se sistematizan lo que hacen nuestros partidos y organizaciones. Y esto creo que es un enorme déficit. Y por último, el tercer punto es el gran desafío de la coherencia, de que la izquierda tiene que mostrar, y no siempre lo hemos demostrado, la izquierda y el progresismo, una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos pasamos propagando la unidad, por ejemplo, pero cada vez que hay un ejercicio electoral en muchos de nuestros países, las izquierdas van divididas, van fragmentadas, van polarizadas. La derecha es verdad que también se polariza, se fragmenta y se divide, pero es interesantísimo y dramático ver, por ejemplo, cómo la derecha española, hoy, en esta derecha ultraderecha, cuyos límites son cada vez más difusos, tiende a congregarse, tiende a fortalecerse. Las divisiones en la izquierda crean una enorme dificultad para poder construir no solo alternativas electorales, sino también una estabilidad institucional que permita a las fuerzas políticas de izquierda crecer en el corto y en el mediano plazo. Territorialidad, construcción de discursos, formación, construcción de relatos y coherencia entre nuestras prácticas y nuestros discursos, favoreciendo y fortaleciendo el trabajo por la unidad, creo yo, son los tres grandes desafíos que el movimiento partido enfrenta hoy, los movimientos partidos enfrentan hoy en América Latina, también creo yo en el territorio español, y sin lugar a dudas nos interpelan no solo a pensar mucho, sino a seguir encontrándonos en espacios como estos para poder construir estas alternativas, como siempre y como mejor lo hemos hecho siempre, que es desde una perspectiva internacionalista. Un abrazo, muchísimas gracias Juan Carlos, y por supuesto espero que pronto volvamos a encontrarnos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pues si os parece bien, vamos a escuchar a la compañera Karina Oliva, que como bien decía también Pablo Gentili, ha sido como, bueno, pues una gran esperanza también allí en un Chile que aguantaba, ¿no? La inercia de la Constitución pinochetista, y una gente que le suben una fracción mínima el precio del metro, 30 pesos, que es nada, 0, poco de euro, pero los muchachos y muchachas decían, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Como un acumulado. Y ya digo, creo que la tarea de Karina y su formación política creo que ha sido esencial en articular el Frente Amplio y también en la posibilidad de que la Constituyente y que ahora las siguientes elecciones, ¿no?, también lleguen a buen puerto. Así que, Karina, o tenemos a Don Ají primero. ¿A Don Ají? Ah, pues entramos entonces con Don Ají. ¿Qué decir de Don Ají? Buena amiga, como os decía, después de robarles las elecciones en México varias veces a Andrés Manuel López Obrador, aguantó con el pueblo en la calle, con un aparato, fijaos, que determinó a través del zapatismo una animadversión brutal al Estado, que yo creo que fue un gran error. John Holloway escribió un libro que influyó muchísimo, que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder, que implicaba que las transformaciones políticas se tenían que hacer al margen del Estado, que fue una discusión que tuvimos en Podemos cuando nacimos y entendimos que necesitábamos el aparato del Estado, porque como planteaba Pablo Gentili,
¿Por qué la derecha siempre quiere el aparato del Estado? Aparte de los muchos poderes que tienen. Algo había ahí. Y efectivamente nunca nos han odiado tanto como desde que entramos en el gobierno de España. Don Ají, con Morena, con los movimientos sociales, con la calle y con la dirección de López Obrador, han llegado a algo que parecía imposible, que es que en un país con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos pudiera gobernar alguien en nombre de las mayorías, de los desheredados, de los golpeados. Don Ají ha acompañado todo el proceso y ahora tiene una tarea que nos interpela directamente a nosotros, como gente que estamos trabajando políticamente en un partido que está, como os decía, en la Comisión de Garantías, es decir, tiene la enorme responsabilidad de tomar una decisión final y de juzgar quién se comporta o no se comporta respecto de los códigos éticos de Morena, que son también muy exigentes, como no podría ser de otra manera. Don Ají, un placer tenerte aquí con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Alejandra, a la Universidad Popular Asturiana, al Instituto 25M. Es para mí un gran honor poder estar aquí para platicarles de la experiencia mexicana. También un gran saludo a los compañeros que están acá conmigo en la mesa. Se trata justamente de entender que los procesos pueden ser muy similares y los procesos nos han llevado a etapas muy similares en la construcción de proyectos de gobierno, proyectos políticos en nuestros países. Morena nació después de un gran hartazgo de la sociedad civil con respecto a las organizaciones políticas. Como bien dijiste, en nuestro país habíamos vivido muchísimos años de gobiernos corruptos, teníamos un hartazgo acerca del quehacer de la política y de los políticos, porque se pensaba que siempre ocurría lo mismo. En 2012, después de varias elecciones en donde hubo fraude electoral, se nos propuso generar otro partido político. Ya no había ningún partido que nos representara. No había ninguna expresión que pudiera salvarse o que pudiera dar otro mensaje. Muchos compañeros de Morena habían pertenecido a otros partidos políticos, pero ya no representaban. Entonces, en 2012 nos convocaron a generar un nuevo partido a través de la Organización Popular. Yo quiero decirte que ese momento fue muy significativo para muchos mexicanos, por ejemplo, para mí, porque no habíamos tenido experiencia en política, pero entendimos que teníamos que apropiarnos también de estas herramientas de los partidos políticos para generar una nueva manera de hacer política. Entonces, nos llamaron a hacer asambleas distritales en 300 distritos del país, asambleas que cada uno tendrían como aproximadamente entre 1,000 y 2,000 participantes, para decidir una cosa fundamental. La primera votación de Morena en estas 300 asambleas fue decidir si continuábamos como movimiento social, porque todos los que estábamos ahí presentes habíamos formado parte de algún movimiento social. Había sindicalistas, feministas, maestros, trabajadores de todo tipo, obreros, y entre todos íbamos a tomar la primera decisión de Morena, que era si continuábamos, si buscábamos el registro como partido o seguíamos como un movimiento social. Necesitábamos el registro, necesitábamos convertirnos en un partido político, pero también necesitábamos no olvidar de dónde veníamos y no olvidar qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, los compañeros en los 300 distritos, y estoy hablando de todo el territorio nacional, es decir, había un mismo sentimiento de norte a sur. En esas 300 asambleas se decidió que íbamos a buscar el registro porque necesitábamos participar en la elección presidencial en 2018, pero también seríamos un movimiento social, es decir, un movimiento que se construiría en las calles a partir de la demanda de los ciudadanos, y de esa manera trabajaríamos. Entonces votamos, no tomamos una decisión única, sino decidimos ser un partido que no dejara de ser movimiento social. Y así puedo decir que se construyó Morena. Logramos el registro después en 2014, somos un partido muy joven,
y se logró a través de la organización de militantes en las calles. Se formaron brigadas para buscar los requisitos que nos pedía el Instituto Electoral para tener el registro como partido, pero también ese recorrido nacional que se empezó a generar en ese momento dio pie a que se acumularan todas las, en un documento, que son los documentos básicos de Morena, el estatuto y la declaración de principios, todas las necesidades de Morena, del país, perdón. También Andrés Manuel empezó ese recorrido y plasmó ese proyecto, el primer proyecto de Morena, en el proyecto alternativo de Nación. Es decir, Morena en su origen, antes de poder, de haber participado en cualquier elección, tenía el conocimiento de las necesidades del pueblo mexicano, porque lo visitamos, porque hablamos con ellos, porque entendimos las coincidencias y también las cosas que teníamos que cambiar para lograr este partido movimiento que estábamos buscando. Al final, el objetivo de nosotros como partido político el objetivo es evidentemente cambiar la situación nacional, pero también algo que todavía no logramos y que Andrés Manuel ha repetido ahora como presidente y todo el tiempo que estuvo como dirigente partidario. El objetivo es lograr que la política sea asunto de todos, que la política sea la herramienta de la gente para transformar sus realidades. Es decir, que no se vea que el hacer política es una cosa de políticos, sino de los ciudadanos que toman el poder y logran cambiar las situaciones que no les gustan. Se han hecho algunas antes de la elección y ahora, después ya con Andrés Manuel con la presidencia, hemos participado en movimientos importantes. Por ejemplo, participamos apoyando a los maestros en la derogación de la reforma, a una ley que existía, que era más bien una ley para los trabajadores, no era una ley educativa que le daba muy pocos derechos a los maestros. Participamos también en consultas populares, fomentamos las consultas populares para que la gente decida cuál es el futuro en temas fundamentales. Por ejemplo, en la consulta para la revocación de mandato, el año que viene tendremos esa consulta. Acabamos de vivir una consulta para preguntar si los ciudadanos quieren o no que se juzgue a los expresidentes, ¿no? Es decir, hemos fomentado también a través de estos mecanismos la participación popular. Porque el objetivo es justamente hacer la revolución de las conciencias, lograr que la gente participe y que no deje las decisiones en las manos de unos cuantos, sino que al final entendamos que la política es para que la gente la tome en las manos y logre transformar su vida y su realidad inmediata. No, ese es un trabajo que evidentemente no lo hemos logrado. Llevamos 3 años en el poder. Como ustedes saben, en 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 votos de 30 millones de mexicanos. Y a partir de ese momento, el partido evidentemente ha tenido que reconstruir su manera de trabajar, como ya lo dijo Pablo. Lo que nos ha pasado es lo que pasa naturalmente. Muchos compañeros se van a los gobiernos, el partido un poco queda sin una estructura. Estamos justamente ahora intentando recomponer el partido y tomar en nuestras manos la organización. El mes que viene empezará de nuevo una campaña para generar comités de base, es decir, otra vez estructura territorial que garantice la participación primero de todos los militantes, la organización de estos militantes, porque algo muy significativo que ha pasado es que el obradorismo no necesariamente representa a los militantes de Morena. El obradorismo, digamos, el liderazgo del presidente Andrés Manuel está presente mucho más allá del partido político. Ahora nuestro reto es organizar a ese obradorismo para que también se convierta en morenismo, en simpatizantes organizados que en un futuro logre el relevo, ¿no? Es decir, que logremos que dentro de 3 años, cuando Andrés Manuel López Obrador tenga que dejar el gobierno,
esta masa organizada, estos militantes organizados, este obradorismo que existe en todo el país pueda garantizar el relevo de este gobierno. Y no detenernos nada más en luchas internas. Creo que la organización territorial es lo más importante, o al menos nosotros le hemos apostado a eso. La organización territorial no solamente para seguir luchando como partido, como movimiento social, sino también para formarse. Tenemos un instituto de formación política en Morena. Desde el principio ya sabíamos que la formación política en territorio, a través de círculos de estudio en los barrios, en los pueblos, en las rancherías, eso era lo más importante, porque es lo único que puede garantizar que organización para los momentos electorales, pero también debate acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, yo creo que digamos, la continuidad nosotros intentamos garantizarla a través de la organización territorial. Es cierto también que la narrativa se está construyendo. Creo que la narrativa se ha construido a través del liderazgo de Andrés Manuel y de la presidencia de la República. El partido ha participado, creo que tiene que participar mucho más en generar esta narrativa. Los militantes tenemos que ser mucho más participativos justo en este momento, porque lo que venga será la garantía del último, que es transformar la vida de los mexicanos. En este momento estamos justo a la mitad del gobierno de Andrés Manuel. Dentro de 3 años tendremos el siguiente gran reto, que será dar continuidad. Y tanto la organización como la narrativa son los dos elementos que pueden garantizar o no que esto se logre. El partido político en la generación de esta narrativa tiene un papel fundamental a través de, digamos, no solamente a través de los medios que tenemos el periódico Regeneración, que es nuestro medio principal de información. Con él hacemos las brigadas para informar a la población acerca de lo que está pasando, pero tienen que generarse muchos otras herramientas de información y de organización. Porque también lo que es cierto, lo que compartimos, no solamente son nuestras historias, nuestras maneras de organizarnos, nuestros errores, también compartimos a una oposición que es igual en todo el mundo. Curiosamente, y eso no puedo dejar de mencionarlo, curiosamente, la oposición española, esta oposición fascista, ya por fin están saliendo del closet y se están organizando públicamente en México. Hace apenas una semana, hace unos días, perdón, el 2 de septiembre, curiosamente hubo una reunión entre el presidente de Vox en México con senadores del PAN y del PRI. Al principio se decía que solo eran del PAN, pero también hubo priistas, es decir, la extrema derecha y la extrema derecha mexicana, el PAN y el PRI, organizados con la extrema derecha española. Esta extrema derecha española que apenas en agosto hablaba de la conquista española como una manera de liberar al pueblo azteca o al pueblo precolombino de la violencia, ¿no? de los aztecas. Es decir, esta derecha que no mide fronteras, organizada en México a través de los diputados panistas. Nunca habían declarado pertenecer a la extrema derecha y ahora, bueno, finalmente salieron juntos, ¿no? Es decir, compartimos también eso, una oposición se comunica, que está presente en todo el mundo y que tienen las mismas estrategias y sobreviven a pesar de todo lo que nos ha pasado. Entonces, es muy interesante poder platicar de esto. Evidentemente, los retos son muchos. Nosotros, como les digo, estamos a mitad del mandato y quizás sea justo el momento en que tengamos que echar mano de todas las experiencias para poder cumplir con el fin último, que es cambiar la vida de los mexicanos y continuar. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel desde el primer día ha logrado hacer cambios impresionantes.
pero nos falta mucho más. En 6 años no vamos a lograr todo lo que necesitamos. Se sentarán las bases. Yo creo que las bases ya están dadas, pero necesitamos mucho más tiempo. Y para eso tenemos que repensarnos, fortalecer a nuestro partido, fortalecer la manera en cómo comunicamos los logros del gobierno y aprender de lo que ha pasado en otros países, como en España, como en Chile, como en Argentina, como en Brasil. Entender que estos procesos son similares y que al final compartimos un objetivo muy, muy importante, ¿no? El bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, don Ají. Muchas gracias, don Ají, mucha suerte en esa tarea. Y cerramos estas colaboraciones internacionales, como os decía antes, con Karina Oliva, que estuvo a puntito de ganar la gobernación de Santiago, que es de los espacios más relevantes, ¿no?, de la política chilena. Tenemos a Karina, estupendo. Karina, pues te escuchamos con mucho gusto. Hola, mucho gusto. Quiero pedir disculpas porque estoy con algunos problemas, porque estoy en periodo de campaña y eso tiene una implicancia que me estoy trasladando recurrentemente durante todo el día a distintos lados de la región. Es cierto, el gobierno regional en Chile es el cargo con mayor votación después del presidente de la República. Estuvimos ahí a muy poquito estuvimos a 80.000 votos. Y a propósito de lo que decía Pablo y Don Ají, creo que uno de los elementos más relevantes que viven nuestros partidos como organización política es el hecho de querer reconstruir un vínculo político-social entre la ciudadanía y el Estado, y las instituciones del Estado. En ese caso, creo que es muy relevante el quiebre que genera la sociedad neoliberal, es decir, el enviar a la ciudadanía fuera de cualquier vínculo. Y cuando nos decidimos abordarnos y dar este salto político a constituirnos como partido que disputa el poder, se genera como una disrupción. ¿Por qué? Porque es como que fuera contraintuitivo. Porque el Estado está en una lógica neoliberal, las instituciones del Estado completamente, y la relación política social entre la ciudadanía y los partidos está mirada una mirada neoliberal. Entonces, entrar a hacer un asalto hacia el mundo de la política, queriendo superar el neoliberalismo, generalmente se entiende como contradictorio. Y es ahí que nuestros partidos primero tienen que reconocerse que vamos a estar en una permanente conflictividad, que no están las verdades completamente reveladas, más bien las hay que poner en la mesa una discusión sobre nuevas verdades. Y cuando discutimos estas nuevas verdades, nosotros acá en Chile lo estamos viviendo de manera muy potente, porque desde la revuelta social de octubre del 2019 se abre por primera vez la grieta en la sociedad neoliberal, y que hoy día nos tiene discutiendo una nueva constitución que está poniendo en la mesa algo muy relevante para nosotros, que es el Estado plurinacional. Tenemos una presidenta de la Convención Constitucional que es una mujer indígena, una mujer mapuche, que es algo que para Chile, para una sociedad tan occidentalizada y tan colonizada, empezar a desvestirse de eso es un impacto profundo. Y ahí el rol que tienen los partidos, movimientos como el nuestro, como el Frente Amplio, es, primero, oxigenar la movilización social, no es capturarla u homologarla y ponernos todos homogéneos y homogéneas, sino que entender la diversidad y la heterogeneidad de una sociedad que tiene que mostrarse, que tiene voluntad de que la democracia sea un sistema de derechos y no de representación exclusivamente. Y hoy día, nosotros como Frente Amplio hemos avanzado, hemos dado un paso cualitativo en los gobiernos locales, para la Convención Constitucional y, por cierto, en el salto a la campaña presidencial. Eso no está exento de que las discusiones se agoten, sino que crecen más. ¿Cuál es el rol que vamos a cumplir en los municipios? Porque ya no solo somos interpeladores y interpeladoras del poder, sino que nos tenemos que hacer cargo de reconstruir el poder y cómo de entregarlo distributivamente en la comunidad.
Eso tiene otro impacto, por cierto, que empiezan a surgir las conflictividades que vienen arraigadas desde la sociedad neoliberal. La sociedad patriarcal, desde ahí tenemos que tener una respuesta política, social, económica, desde el feminismo, porque el feminismo no es una posición para las mujeres, sino una solución emancipadora para los pueblos, para todas, todos y todes. Y por otra parte, una mirada en términos de cómo generamos certezas en un nuevo cambio y paradigma productivo. Y ahí cómo nos hacemos cargo de la agenda para hacerse cargo del cambio climático. Y estos dos elementos que tienen que ver con una noción feminista de la historia, del proceso político que estamos viviendo, pero al mismo tiempo una perspectiva medioambiental y ecológica que trascienda y que modifique los modelos productivos. Y ahí el Partido Movimiento tiene un rol. No es de cerrar las preguntas, sino que hacer nuevas preguntas. Por ejemplo, productivamente, ¿cuánto tenemos que hacernos cargo de la caída, por ejemplo, a propósito de la crisis del COVID, de los ingresos? ¿Y de cuánto se acrecentó el margen de los patrones de desigualdad? Es decir, que tenemos que tener políticas públicas que se hagan cargo de tener ingresos, porque cayó el empleo, cayeron los trabajos, no solo en Chile, sino que en el mundo, pero al mismo tiempo que eso venga en una señal de un patrón de equidad. Y al mismo tiempo desde una perspectiva de género y una perspectiva verde. Esas miradas son las que los partidos movimientos tenemos que abrirlas y que no sea tecnocrática la discusión, sino que la discusión sea social, que sea democrática y que incluso tenga la posibilidad de entender el cambio generacional que hay. ¿Cómo hacemos que las generaciones que viven los procesos sociales y políticos del siglo XX puedan hacer parte y tener respuestas para el siglo XXI? Y esa cosmovisión del que nos tenemos que hacer cargo, porque nosotros no solo queremos ir a la institución del Estado de la disputa electoral, lo que nosotros queremos es asumir que el Estado tiene un rol social, político y democrático distinto a lo que le ha querido entregar la sociedad neoliberal. Por tanto, hoy día, al menos en Chile, estamos en una discusión constituyente, por tanto hay un poder constituyente y que está viviendo y conviviendo con un poder constituido. Y en algún momento estas dos dimensiones se tienen que empezar a unificar para terminar en un nuevo poder constituido. Y ese nuevo poder constituido es el que va a generar las bases políticas, sociales y democráticas para los próximos 30 años. Y bueno, para eso también se requiere la colaboración internacional, la mirada política internacional, y porque lo que viven los pueblos en España, en México, en Brasil, en Argentina y en cualquier parte del mundo es que la sociedad neoliberal le está consumiendo la vida y empoderando cada vez más la calidad de vida. La desigualdad territorial, la desigualdad climática y la desigualdad por motivos de género, nos damos cuenta que cada día aumenta. Y que está marcada básicamente por el patrón de enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo y de la pobreza de muchos y millones de personas a nivel mundial. Por eso estas conversaciones son importantes, por eso entender que nuestros partidos van a vivir permanentemente en una conflictividad que permanentemente tiene que ser superada para construir nuevas máximas. Acá en Chile nosotras, por ejemplo, la paridad para el proceso constituyente era una máxima, pero el mismo día que conseguimos la paridad constituyente para el proceso constituyente se transformó directamente en una nueva mínima, porque las máximas todos los días tienen que ir creciendo. Mientras más conquistas democráticas tengamos, más máximas o nuevas máximas tenemos que ir construyendo. Y esa discusión se tiene que generar de una manera directa con las organizaciones sociales, pero también con las bases militantes nuestras que no solo cumplen un rol en el partido, sino que cumplen un rol con la comunidad, con el movimiento social, con las demandas y con el activismo político y que se está generando en cada uno de los lugares y territorios. Bueno, eso quería compartir con ustedes y mandarles un tremendo abrazo también. Pues muchísimas gracias, Karina, gracias, Donají, gracias, Pablo, por vuestra colaboración. Estáis en domingo, estáis con 1000 tareas también por vuestros os liberamos para que podáis acudir
con vuestras cosas, que sé que tenéis mucho que hacer. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos aquí en Asturias. Hasta pronto. Bueno, yo no voy a robaros mucho tiempo, porque lleváis todo el día y estaréis locos por tomaros una sidra, me consta. Así que como no soy capaz de mejorar, decía Ortega Gasset que si no puedes mejorar el silencio, cállate. Y si no puedo mejorar una sidra, pues cállate también. Pero dejadme que comparta 4 o 5 píldoras, apenas simplemente eso. Píldoras que quizá nos puedan ayudar en la tarea que tenemos por delante y que tienen que ver con lo que nos han planteado los compañeros y compañeras de otros países. Fijaos que nosotros venimos de un momento destituyente que era fácil. El momento del 15M, el momento de confrontación de todo lo que se estaba haciendo mal, era sencillo. El momento constituyente es más complicadito. Es decir, es mucho más fácil hacer la protesta que después articular la propuesta. Porque en la articulación de la propuesta, muchos que estaban de acuerdo con nosotros en la protesta, pues ya no están de acuerdo con nosotros. De hecho, a lo mejor no estaban de acuerdo ni siquiera con ellos mismos, pero estaban allí en las calles y en las plazas también protestando, ¿no? Y por tanto, los momentos realmente complicados son los momentos de construcción de la alternativa. Creo que tenemos... Mirad, he puesto aquí una frase que me ha partido el alma de un autor que se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman es un sociólogo que ha muerto recientemente, que se ha hecho famoso por muchos títulos a los que todos les ponía el adjetivo de líquido. Es decir, él ha caracterizado en nuestra época como que todo es líquido. El amor es líquido, el trabajo es líquido, la sociedad es líquida, como que los lazos ya no son tan permanentes, ¿no? Y por tanto todo al final se escapaba entre nuestros dedos. Y en su último libro, publicado póstumamente, libro de conversaciones, que se ha publicado con el título Vivir en tiempos turbulentos, este hombre de 80 y muchos años dice: cuando me muera, que será pronto, porque soy un hombre mayor, moriré insatisfecho e infeliz. Porque hay una cuestión con la que he lidiado para conseguir una respuesta convincente y no la he conseguido. Y sé que ya no voy a hallar la respuesta. No tengo tiempo. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo renovamos el mundo? Fijaos que a mí me ha estremecido, ¿no?, que una persona que ha influido en toda la política en todo el mundo, una persona que ha marcado líneas de pensamiento de gobiernos, de partidos, de movimientos sociales, de repente, a punto ya de fallecer, dice: he fracasado. Y es terrible. Y pensando en Zygmunt Bauman, me he dado cuenta de que una de las pocas maneras de no fracasar, y esto vale para los intelectuales y vale también para la gente que no tiene la función de intelectual, aunque todos somos intelectuales, tiene que ver con algo que dijo recientemente Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que el mejor lugar para un joven es la militancia. Y yo diría para un joven y para alguien más mayor y para un anciano. La militancia es un espacio de sociabilidad que nos devuelve, fijaos, algo que no debemos olvidar ninguno de los que estamos aquí, que es el lugar del que venimos y que lo han planteado tanto Rafa como Gerardo. Y tiene que ver con el espacio de la familia donde nace eso que llamamos de manera amplia la izquierda, que es el ámbito de la fraternidad, de las 3 grandes preguntas de la Revolución Francesa, la de la libertad, la de la igualdad y la de la fraternidad. Las 3 son nuestras, pero la más específicamente de la tradición de izquierdas es la fraternidad. Por 2 razones, gente, que están en el comienzo de nuestra articulación política y que forma parte también de esa orientación cuando a veces nos fallan las fuerzas. La fraternidad nos reclama 2 cosas: tener empatía y tener coraje para que esa empatía se traduzca en hechos concretos. Porque hay gente que tiene empatía, pero no mueve un dedo. Hay gente maja en la derecha. Hay gente maja en esos aspectos sociales de la mayoría silenciosa. Claro que hay gente maja.
Pero si realmente quieres estar en las fuerzas transformadoras, tienes que convertir tu empatía en praxis. Tienes que convertir tu empatía en algo que transforma realmente la sociedad, orientada, ¿no?, por ese dolor que compartes con esas personas que consideras que están en una situación inferior a la que se merecen. Otra cosa que no tenemos que olvidar, ninguno de los que trabajamos políticamente, es algo que está en el corazón de... Lo discutía antes de ayer ¿en dónde estaba yo? Bueno, por ahí. Sí puedo decir dónde estaba. Estuve en Venezuela. En un acto precioso. Fijaos, en un acto precioso donde nosotros, como Podemos, el Instituto de Podemos, logró sentar al gobierno y a la oposición en el Parlamento venezolano. Cosa que no había hecho nadie. Y lo hemos hecho nosotros. Algo hermoso, ¿eh? Mientras estos energúmenos de Abascal van a México a intentar generar un jaleo porque están allí reunidos el gobierno venezolano y la oposición, una oposición que han firmado un memorándum de entendimiento donde dicen por vez primera, la gente está de Guaidó, dice por vez primera que reconocen al gobierno legítimo de Maduro. Que uno dice, joder, la que habéis montado majetes para ahora al final terminar reconociendo al gobierno. Después de haber logrado que les roben sus riquezas, que le embarguen el país, que les quiten los ingleses el oro, que no tengan dinero para medicinas, 1 año y medio sin entrar recursos en el país, y ahora os dais cuenta de la barbaridad que habéis hecho, como ocurre casi siempre que la derecha se olvida de su compromiso democrático. Por cierto, le preguntaban a un taxista en Caracas, oiga, y después de Guaidó, ¿qué cree que vendrá? ¿Qué cree que traerá la oposición? Dijo el taxista, pues después de Guaidó vendrá Guay 3. Que me pareció uno de los mejores resúmenes de la tarea de la derecha en ese país. Bueno, decía que, mirad, píldoras. Necesitamos una teoría para nuestra praxis militante, que es algo que nos hemos olvidado. Nos hemos convertido en fuerzas muy audiovisuales, pero necesitamos un pozo teórico para saber por qué nos comportamos como nos comportamos. Y os decía que tenemos una gran orientación porque venimos de la fraternidad, y eso a veces funciona como una grandísima intuición. Os decía que la libertad y la igualdad forman parte, por supuesto, de nuestro corazón. En el manifiesto comunista, Marx y Engels dicen, fijaos lo que dicen, el socialismo es una sociedad donde la condición individual será la condición de la libertad colectiva. La libertad individual como condición de la libertad colectiva, no al revés, como se interpretó en los países del este. No es la libertad colectiva como condición, como base, como fundamento de la libertad individual. No, es al revés. La libertad es nuestra, no es de estos que quieren hacerla valer. Igual que la igualdad ante la ley, pero también la igualdad como un horizonte de vida social es nuestro, pero la fraternidad es ese aparato político que hace que nos pongamos en marcha y que llamamos izquierda porque Robespierre y nuestros compañeros del pasado se pusieron a la izquierda del rey para ejemplificar de manera física que no estaban a favor de los que querían mantener los privilegios de Luis XVI. Fijaos que Robespierre va a terminar perdiendo la cabeza cuando dice que eso de la igualdad, la libertad y la fraternidad no es solamente para los ciudadanos franceses, sino que también es para las mujeres y es para los negros de Haití. Y por eso, fijaos, Robespierre a día de hoy no tiene una calle en París. Es que manda narices. A Robespierre siempre la derecha le ha negado una calle en París. Aquí nos quejamos de que nos ponen en Madrid calle de la División Azul. Ayer planteaba a los del Mundo Today que Almeida va a poner una calle que se llame «Coño, viva Franco, que sí, por mis cojones», ¿no? Que es lo que le falta ya de inaugurar como calle allí en mi ciudad, ¿no? Bueno, pues si ellos están recuperando calles, ¿no?, de recordatorios de la guerra civil, recordemos que en París la derecha siempre se ha negado a que exista una calle de un tipo que recordó que eso de la libertad y la igualdad y la fraternidad no es solamente para la ciudadanía de primera generación, sino que también es para las mujeres y también es para esa gente colonizada, vivan en sus países colonizados o sean inmigrantes. Mirad,
En estas píldoras tenía muchas cosas, pero me las voy a saltar todas. Sí, sabéis, iba a plantearos un texto que para mí es un texto central de la reflexión política de este siglo. Es una reflexión de García Linera, el vicepresidente de Bolivia, cuando él se plantea que las contradicciones que ellos sufren cuando estaban en el gobierno con Evo Morales, él las quiere plantear como tensiones creativas. Es decir, en vez de ser unas contradicciones que te paralizan, él hace el esfuerzo teórico por pensar esas contradicciones como tensiones creativas para seguir avanzando. Por algo que nos decía ahora mismo Karina, porque en el momento en que te paras, en el momento en que tú has logrado algo, estás perdido. Es un problema que ha ocurrido en América Latina mucho cuando tú sacas a mucha gente con políticas públicas de la pobreza y esa gente vota inmediatamente a sus verdugos. O sea, gente que dice, no, no, he salido de la pobreza gracias a Dios. No, no, gracias a Dios no. Y ahí hay un problema de comunicación evidente, ¿no? Y por tanto, fijaos, quería plantear en estas ideas de contradicciones, solamente dejaros la idea, que eso lo he verificado en cualquier país en el que he estado, que la lucha que tiene ahora la fuerza del progreso, las fuerzas de la izquierda amplia que llamamos, son mucho más complicadas seguramente que hace 30 años. Decía uno de mis maestros en España, en Madrid, perdón, vengo de allí y digo en España, y ahora repito, en Madrid nos decía Jesús Ibáñez, explicándonos a Nietzsche, al filósofo alemán, aquel que decía Dios ha muerto, y nos decía Jesús Ibáñez, cuidado con la frase Dios ha muerto, porque Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? El modelo neoliberal, el problema es que se ha convertido en un sentido común. Y por tanto, pelear contra el modelo neoliberal es complicado, porque todos nos hemos hecho un poco neoliberales. Todos. Una sociedad donde todos nos pensamos como empresarios de nosotros mismos. En lucha todos contra todos. Y si de repente vuestros hijos os dicen, mamá, papá, quiero estudiar filosofía. Y dices, hija, qué disgusto me das. Qué correcto es lo que haces, cómo me enorgullezco de ti, pero no quieres hacer una ingeniería o algo así. Es decir, todos hemos interiorizado, fijaos, un mundo que tanto consumes, tanto vales. Un mundo donde sabemos que el corazón de las interrelaciones que tenemos entre nosotros y nosotras son mercantiles. Y que de alguna manera la tarea que ha tenido siempre la izquierda de desmercantilizar está ahora mismo de capa caída. Tienes a veces elementos extremos, ¿no? Recuerdo que contaba César Rendueles cómo un sindicato importante de este país, a un trabajador que estaba sufriendo bullying, acoso laboral por parte de la empresa, la solución que le dio fue pagarle las pastillas del psicólogo. Me pareció una metáfora como terrible también, ya digo, de esa interiorización incluso de ámbitos esenciales para la emancipación, como son los sindicatos, de esa lógica. Al hablar de las contradicciones internas y de las tensiones creativas, os dejo solamente como pregunta que os interroguéis a vosotras y vosotros mismos si alguna de las muchas escisiones, rupturas, desafecciones, salidas de Podemos ha tenido que ver con razones profundamente ideológicas, o se ha tratado simplemente de tácticas. Si realmente esta fragmentación del ámbito a la izquierda del Partido Socialista, que llegó a tener 6 millones de votos, cuando Pedro Sánchez ha gobernado con 5.300.000 votos, llegamos a tener 6 millones de votos. Preguntaros si el hecho de que ahora tengamos la mitad se debe realmente a discusiones ideológicas u a otro tipo de razones. Porque si no responde a discusiones ideológicas, es factible volverlo a recuperar. Y es una de las tareas principales que tenemos por delante. He hablado con Yolanda varias veces, una recientemente, fui a verla a Galicia con mi Vespa, como una señal de amor, ¿no? Y allí le planteaba algo que creo que pensamos todos y todas, que es lo importante que es que Yolanda sea la candidata,
Pero al mismo tiempo le recordaba que estoy igualmente convencido de que creo que ella tiene que ser nuestra candidata. Estoy convencido de que sin Podemos, como estructura, como columna vertebral de las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista, creo que corremos el riesgo de que se nos disuelva este espacio. Llevo mucho tiempo hablando de que para mí Podemos ser la nave nodriza, acompañada de otras fuerzas políticas, que teníamos que acudir electoralmente en algo que tendría que tener forma de frente amplio. Hemos articulado esta unión electoral también con Izquierda Unida, en Unidas Podemos, pero no basta. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Pero no simplemente hay que ir más allá ampliando, pagando el precio de que, y esta es una de las tensiones que señala García Linera, que tú amplías porque tienes que ampliar el espectro de tu voto, pero al mismo tiempo vas a pagar el precio de que se fracture tu núcleo central que te permite existir, que convirtió las esperanzas del 15M en algo concreto, que nos ha llevado al gobierno de España, que hemos conseguido transformaciones esenciales y las que quedan. Por eso, fijaos, una de las tareas esenciales que tenemos es lograr que Podemos, que en toda su pluralidad en el conjunto del Estado, sea esa columna vertebral. Y por tanto, en los 2 años que quedan hasta las siguientes elecciones, nuestra tarea no es solamente acompañar el reparto de los fondos europeos, presionar en la condición plurinacional que termine con esa tensión tan terrible y que alimenta a su vez ¿no? a la extrema derecha, lograr no hacer de la plurinacionalidad una referencia aprendida por el conjunto del país. No basta solamente con eso, compañeras y compañeros. Si en estos 2 años no somos capaces igualmente de que Podemos sea la referencia, ya os digo, por la capacidad de vertebrar el país, de atraer al mundo intelectual, de acompañar en cada esquina de este país a las luchas, sea de Tubacex, todas las luchas, los que tenéis aquí, todas las luchas que hay en el conjunto del Estado, que cada vez que alguien protesta en una cuestión laboral o no laboral, que sepa que la gente de Podemos está ahí acompañando. Creo que dentro de 2 años, el resultado, sea cual fuere, a mí personalmente no me va a satisfacer. Por tanto, una de las tareas que tenemos, obligatoria, después de la pandemia, es volver a reconstruirnos como formación política. Es a lo que menos energías le hemos echado en todo este tiempo. Prometimos 3 cosas cuando formamos Podemos. Que íbamos a echar a Rajoy, lo hemos echado. Que íbamos a salir de las políticas de Rajoy, hemos salido de una buena parte de las políticas de Rajoy. Y la tercera es que íbamos a construir un partido-movimiento diferente, y en eso hemos fracasado. Eso todavía no lo hemos hecho. Y repito, creo que es la condición necesaria para que dentro de 2 años toda esta promesa de cambio llegue a buen puerto. Porque fijaos, y no quiero enrollarme, es decir, de las posibilidades que hay en el sistema capitalista, derribarlo, boicotearlo, reformarlo, nosotros apenas estamos gestionándolo, arrancando con muchísima fuerza pequeñitos ámbitos que nos cuesta Dios y ayuda. Y luego, fijaos, cuando logramos arrancárselo al Partido Socialista, va Vox y lo lleva al Tribunal Constitucional a ver si allí, con los jueces fascistas amigos suyos que tengan, lo pueden frenar. Y por tanto, fijaos, se hace como legítima la pregunta: ¿sirve de algo gobernar las sociedades neoliberales del siglo XXI? Y nuestra respuesta es que sí, que claro. Por eso hacen ese esfuerzo por echarnos de la política, por eso han hecho ese esfuerzo para que Pablo saliera de sus responsabilidades institucionales. Claro que es importante, pero cuidado, no perdamos de vista que queremos cambiar este sistema, no queremos solamente subir un poquito el salario mínimo interprofesional. Nuestra tarea es más lejana, va más allá. Y por eso os decía al comienzo que necesitamos reflexión teórica. Tenemos que empezar a escribir. No basta solamente salir en las televisiones, tenemos que ir dotándonos de cuál es la estructura ideológica de esta formación política, que va a tener no solamente de superación del modelo neoliberal, sino también tenemos que interrogar al sistema capitalista y no esperar que venga la crisis climática y cuando ya nos tenga en el suelo,
intentar responder, porque cuando estemos en el suelo por la crisis climática va a ser más fácil que se encuentren salidas fascistas que salidas democráticas. Termino, tenía 1000 cosas que deciros, pero ya vendré otro día. Ya vendré otro día porque ahora los perroflautas ya tenemos partido. Mirad, todo lo que le pasa a un partido político, todo lo que nos quejamos es porque está vivo. Si el partido estuviera muerto, pues no tendríamos estas discusiones ni estas quejas. Y fijaos, si queremos seguir siendo un partido que se presenta a las elecciones, me pareció impotente durante los años 90 del siglo pasado, los 80, autores a los que respetamos, a Holloway, a Tony Negri, a Michael Hart, que planteaban, fijaos, una suerte de resistencia llena de impotencia, porque no veían que con la palanca del Estado se pudiera hacer nada. Al revés, necesitamos más poder municipal, más poder autonómico, más poder estatal y también ir acompañando, fijaos, esta pelea de partidos políticos hermanos en Europa. Por cierto, lo planteaban también esta mañana, a veces nos tenemos que mirar en otros lugares para ver también las barbaridades. Se van a presentar en Francia 2 partidos trotskistas, un partido socialista, un partido verde de izquierdas y la Francia insumisa de Mélenchon con Macron y Le Pen. ¿Quién va a pasar a segunda vuelta? Lo digo mirando a Francia porque a veces aquí nos cuesta, porque seguramente allí tienen razones solidísimas para odiarse los 2 partidos trotskistas. Se habrán hecho unas putadas inenarrables, seguro. Y tendrá razones profundísimas Mélenchon con el Partido Socialista, sin duda. Y los verdes ni te digo. Pero se van a presentar 5 fuerzas políticas de izquierdas frente a la extrema derecha y a Macron. Ahí hay que reflexionar profundamente, porque si no, al final, con el 20% de los votos nos gobiernan las derechas. Y eso es un profundo problema. Os decía, ya digo, para terminar, que para mí el problema no es ni la monarquía, ni Florentino Pérez, ni los jueces, ni la debilidad ideológica del PSOE, sino aquella parte del pueblo español o del Estado para el cual ni la monarquía es un problema, ni Florentino es un problema, ni los jueces son un problema, ni la debilidad ideológica del PSOE es un problema. Por tanto, fijaos, tenemos un problema de relato y de conciencia. Y volvemos a lo de antes. Necesitamos pozo teórico. Necesitamos saber qué es lo que defendemos. Necesitamos preguntarnos por cuál es el sujeto de la transformación. Necesitamos entender, como han hecho esta tarde los compañeros, por qué la monarquía ha articulado todo lo que nosotros queremos superar. Porque, como os decía, no es solamente la monarquía, es el bipartidismo, es el centralismo, es la religión de Estado, es ese capitalismo clientelar. Termino planteándoos que no es gratuito, y esto lo cuenta muy bien nuestra compañera, nuestra eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, no es gratuito pensar cuál es la parte de verdad que tienen nuestros adversarios políticos. Han terminado, Rafa y Gerardo, han terminado alabando al pueblo. Y es verdad que el pueblo es espectacular, y es verdad que en la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias. Pero que el pueblo tenga las voluntades transformadoras no implica que el pueblo no se equivoque. El pueblo a veces hace gilipolleces, claro. Y por eso es su fuerza también, claro. Y ahí, fijaos, lo que hace falta es entender los errores que hemos tenido nosotros para no hacerle entender a ese pueblo del que somos nosotros parte, no las élites ni las oligarquías, nosotros somos parte de ese pueblo. Y no hemos sido capaces de decirle a ese pueblo: tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Y al final resulta que le dice al pueblo: tienes derecho a conseguir lo que quieras, se traduce en tienes derecho a tomarte una caña en mitad de una pandemia.
Y eso, fijaos, es una debilidad, que es verdad que está sostenida por ese control brutal de los medios de comunicación que están todos en Madrid. Coño, es que en Madrid están los medios de comunicación, está la cúpula judicial, están los altos funcionarios, están el gobierno, están las universidades privadas. Coño, a ver si empezamos a repartir un poco, ¿no? Empezar a soñar en voz alta. Decía para terminar que cuidado, nos lo contaba Pablo Gentili, la extrema derecha está empezando a visitar barrios humildes, la extrema izquierda está empezando a intentar captar a sectores populares. Cuidado, sabemos que es mentira, pero escuchan esos cantos de sirena. Y el odio, fijaos, que tiene la extrema derecha al feminismo, tiene mucho que ver con algo que nos marca el horizonte de lo que tenemos que hacer en el marco de Podemos. Hay una realidad incontrovertible, y es que la globalización neoliberal nos ha roto los vínculos, nos ha echado a la intemperie, estamos abandonados, llenos de incertidumbres. La derecha del siglo XXI no es la del siglo XIX, está llena de gente frustrada, de gente que cree que le han robado algo, de gente que cree que le han quitado sus certezas. ¿Y sabéis qué hace la extrema derecha? Ofrece vínculos. Y esa es nuestra tarea, porque los vínculos que ofrece la extrema derecha son vínculos tóxicos. Ofrece los vínculos de la familia, pero ¿qué tipo de familia? Una familia tóxica, donde los hijos ya no tienen derechos, donde las mujeres ya no tienen derechos. Es una familia, ellos dicen, natural, basada en aspectos religiosos del siglo XIX. Y es el modelo, fijaos, donde las mujeres tenéis que parir los hijos que os mande Dios, tenéis que ser obedientes, quedaos en casa, no trabajar, rendir cuentas y que os miren el teléfono, si es menester. Fijaos que esa idea de familia hay mujeres que la defienden, porque es un modelo de familia que te da certidumbres. La segunda gran apuesta de la extrema derecha es una idea de nación. ¿Qué ocurre? Que es una idea de nación excluyente. Es una idea de nación donde sobran, por supuesto, los malos españoles, donde sobran los inmigrantes, donde necesitas constantemente enemigos. Y es esta gente que dice, España lo primero, y se visten con el casco de Flandes, y van a México a insultarles, y van y se hacen monárquicos con una idea de monarquía que a una parte importante del resto de los españoles dicen, ¿pero qué hacen estos? Regresando a una monarquía casi del siglo XVI, pero cuidado, en ausencia de vínculos, esta idea de tú eres español, hay gente que la compra. Y si encima das a alguien a quien odiar, ahí tienes ya una apuesta terrible, y no es fácil de desmontar. Y nos dan constantemente con la bandera en la cabeza, y con el himno, y con la Constitución en la cabeza. Son unos mentirosos. No respetan a España, no respetan la Constitución. Y el himno que se lo queden. Y tercer elemento. Fijaos que estoy planteando que incertidumbre, cambios tecnológicos, cambios en el mundo del trabajo, cambios en el mundo sentimental, y te dicen, te voy a dar vínculos familiares férreos, vínculos nacionales férreos y vínculos religiosos. Y ya no es la religión emancipadora, ya no es el Cristo que resucita, sino el Cristo que sufre. Y de repente es una oferta religiosa, fijaos, durísima, de castigo. Están insultando al Papa Francisco. ¿Les parece bolchevique? Y por tanto, fijaos, ya tenemos una tarea para pensarnos. Tenemos que ser los que otorguemos vínculos a nuestra sociedad. Tenemos que ser reconstructores, tejedores de vínculos. Pero no puede ser el vínculo que plantean estos energúmenos, sino que nuestros vínculos van a estar mucho más cerca de los que plantea el feminismo. Una idea de familia mucho más amable. Una idea de familia donde los derechos humanos pertenezcan también incluso a aquellos a los que la derecha quiere negar los derechos humanos, como las mujeres, los inmigrantes que trabajan en casa o los hijos. Vínculos que tenemos que reconstruir con una idea de país. Recordad,
En los comienzos de Podemos decíamos, la patria es la que te cuida. La patria son los cuidados. La derecha dice que no te tienen que cuidar el Estado social. Te tiene que cuidar la Iglesia con la caridad, o te tiene que cuidar tu familia. O sea, que es que hay una coherencia. Y por supuesto, fijaos, con un mandato de que todo lo que debilite a la religión va por el mal camino, sea la homosexualidad, sea la anticoncepción, sea el aborto, porque necesitan dotar de un cierto orden natural a las cosas. Y hay gente, ya digo, gente que viene del pueblo, gente que sufre por las políticas neoliberales de esta gente que termina votando a sus verdugos. Porque les da esas certidumbres de una familia conservadora, de una nación conservadora y de una religión conservadora. Y por tanto, fijaos, tenemos nosotros la obligación, como formación política, de repensar esa idea de familia que sea un reino de la libertad, una idea de España que sea un reino de la libertad, una república de la libertad. Y una idea de religión para quien quiera tener religión, que no implique el odio, que no implique la venganza, que no implique el freno de derechos, sino todo lo contrario. La conclusión de lo que no os he contado, que quería contaros tantas cosas, es que tenemos mucha tarea por delante, pero creo que este es el espacio correcto. Cuando montamos Podemos, hay gente que intentaba pensar qué autores habíamos leído, si habíamos leído a Laclau, o habíamos leído a Gramsci, o habíamos leído... En los orígenes de Podemos lo que hay es mucha experiencia, y mucha experiencia de fracaso. De haber fracasado en partidos de izquierda, de haber fracasado en movimientos sociales, de haber fracasado en gobiernos. Y fijaos que la intuición que pone en marcha Podemos es construir un instrumento que tenía que beber del 15M y de su desobediencia, que tenía que articularse como una formación política diferente y que era esencial para acompañar desde España los cambios que necesita el mundo. Y tienen que ver con lo que os decía al comienzo, con esa idea de fraternidad, donde nada de lo humano te es ajeno, y no solamente es que tengas empatía, sino que quieres mojarte para transformarlo. Y no puedes hacerlo individualmente, tienes que hacerlo de manera organizada. Y eso de alguna manera es Podemos y lo que quería transformaros. No se ha dicho absolutamente nada nuevo de lo que dijo Gramsci en los años 30, en un momento también de crisis del sistema capitalista, de auge de los fascismos, que terminarían con la locura, fijaos, de los campos de exterminio y la Segunda Guerra Mundial. Y Gramsci, una cosa que hemos repetido 1000 veces, decía, organizaos, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Él sabía que no basta que seas buena persona, que tienes que organizarte con los demás. Y además, ese organizarse, pese a lo que os decía antes, del dolor, de la militancia, que los que más nos joden suelen ser nuestros compañeros de militancia, al mismo tiempo son con los que mejor estamos en nuestro lugar en el mundo. Organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza. Instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Gramsci sabía que nunca han querido que pensemos, que nunca han querido que leamos, que nunca han querido que nos expresemos. Cuando los pueblos se escapan por la ventana, haciendo rock and roll, haciendo rap, haciendo lo que sea, siempre les ha parecido mal. Porque es que en esa expresión existe la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos. Organizaos, instruíos. Y la tercera, que el otro día regañaba a mis compañeros y me regañaba a mí mismo. Decía Gramsci, alegraos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. A veces nos hemos vuelto un poco cenizos. Nos hemos vuelto un poco como la vieja Izquierda Unida, regañones, enfadados, siempre echando la bronca. Hemos perdido la ironía, el humor, la sorna, que le molesta tanto al poder. Si volviéramos a recordar que la risa molesta al poder, porque la risa es horizontal y no reconoce jerarquías. Recuperemos la risa, que formaba parte también de esa fuerza que teníamos al comienzo. Y al final, fijaos, organizándonos, instruyéndonos y divirtiéndonos, se hará cierto eso que siempre digo y con lo que termino, que es esa frase de Brecht,
que decía que así tendremos conciencia, y solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Adelante, que sí se puede. Vamos a abrir un turno de palabras. Vamos a abrir un turno de palabra por si alguien quiere preguntar algo. ¿Nadie? Inteligentes dicen, no, vámonos, vámonos. Bueno, deciros también que tenemos por ahí una hoja de firmas de apoyo a la catástrofe ecológica y medioambiental que hay en el Mar Menor. Si alguien no ha firmado y quiere firmar, puede hacerlo. Bueno, nadie va a preguntar nada entonces. Bueno, quedó claro todo lo que dijiste. Yo por mi parte decir que, bueno, creo que para terminar, ¿no? Me quedaría con 4 o 5 cosas que han dicho las compañeras y compañeros Karina, Pablo y Alba, que tienen un poco relación con lo que yo empezaba, ¿no? Al principio. Tenemos dificultad para transmitir, falta de formación, falta de unidad. Y todo esto se traduce en lo que acaba de decirnos Juan Carlos, ¿no? Nos hace falta formación, organizarnos, alegría, que nos hace falta alegría, y sobre todo hacer autocrítica y a partir del reconocimiento de esos errores empezar a trabajar para realmente conseguir ser la herramienta que queremos ser para transformar realmente la vida de las personas. Gracias a todos y a todas por haber estado aquí todo este tiempo, que algunas lleváis el día entero. Gracias, Juan Carlos, gracias, una vez más, y gracias a todas y todos. Seguimos.